Gracias a Dios. Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esa es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya salieron, así que vamos a ir con la palabra. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, porque hoy no estamos usando las pantallas. Así que mientras te digo el tema, por favor ve buscando Lucas 21, verso 19. El tema de esta tarde es la importancia de la paciencia. La importancia de la paciencia. Y como ya te dije, lo vamos a basar en Lucas 21, 19. Amén. Así que es un verso muy cortito, muy fácil de leer, y en ese versículo es donde vamos a basar toda la enseñanza de esta tarde. Lucas 21, 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Déjame decirte que la palabra paciencia siempre se nos ha hecho, me imagino yo que sobre todo a los latinos, como una palabra pasiva. Una palabra en donde una persona solo tiene que sentarse a esperar. Pero la realidad es que la paciencia de la que habla la Biblia es algo mucho más que solo sentarse a esperar. La paciencia es una fuerza que te sostiene en esos momentos en los cuales lo que tú has creído se está tardando en manifestarse. A todos nos ha sucedido que creemos algo de la palabra, y en el momento en que nos afirmamos en esa palabra, pareciera que todo el cielo queda suspendido. Parece que todo está en pausa y parece que la respuesta no va a llegar. Todas las circunstancias se ven peores que antes. Y ese es el momento en donde nuestra fe empieza a flaquear y empezamos a pensar si realmente Dios cumplirá su palabra, o sucederá como en otras ocasiones en donde hemos creído pero al final no recibimos nada. Déjame decirte que toda promesa de la palabra de Dios que tú crees siempre va a traer respuesta. Siempre. Nunca te va a suceder que hagas una oración y que esa oración quede sin responder. Nunca te va a suceder que hagas una oración sobre una promesa de Dios y que Dios te diga que no. Eso no existe. ¿Sí? Segunda de Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. Amén. Dios a todas sus promesas te dice que sí. No lo digo yo. Si lo dijera yo, tendrías por qué dudarlo. Pero lo dice segunda de Corintios 1:20. Todo lo que Dios promete, cuando tú se lo pides, Dios dice sí, a través de tu amén, a través de tu fe, a través de creerlo. Así que paciencia, mis hermanos, no es ser pasivos en una situación que estamos enfrentando. Al contrario, es desarrollar una fuerza que nos va a sostener hasta que se vea cumplido aquello que hemos decidido creer. La palabra paciencia generalmente nos hace pensar que el enemigo va a atacarnos, va a hacernos sufrir, y que la paciencia nos va a ayudar a aguantar todo el dolor que nos va a causar. Eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla acerca de ser paciente. La paciencia bíblica es algo muy diferente. De hecho, algunas personas deciden no llamar o no hablar acerca de la palabra paciencia, porque
generalmente se tiene una percepción muy sesgada de lo que significa. Algunas personas prefieren usar la palabra consistencia, constancia, ¿sí? Cuando la Biblia habla de paciencia, mi hermano, está hablando más allá que resistir incluso, ¿sí? No se trata de resistir todo lo que me está lanzando el enemigo. Se trata acerca de mantenerme creyendo, hablando, pensando, sintiendo lo que yo dije que creía de la palabra de Dios. Hay un elemento de resistencia, sí es cierto, ¿sí? La palabra paciencia en griego es la palabra upomone. De acuerdo al significado, esta palabra upomone o también llamada upomona es constancia, consistencia, permanecer siendo el mismo durante todo el tiempo. No puedo entrar en oración creyendo una promesa de Dios con mucha alegría y empezar a pasar a la tristeza, a la frustración, al desánimo, a la depresión. La constancia, la paciencia bíblica me ayuda a permanecer contento todo el proceso. Hay gente que empieza a creer la palabra, pero una vez que empieza a tardarse su manifestación, empiezan a perder alegría, empiezan a perder paz, empiezan a desesperarse. Y esto los lleva a perder la promesa de la cual Dios les dijo que sí, que era para ustedes, que era para nosotros. Así que debes de entender que la paciencia es un elemento vital en la vida de todo creyente victorioso. Sin paciencia debes de saber que no puedes heredar ninguna promesa de Dios. Cada uno de nosotros tiene el poder, la capacidad de desarrollar paciencia, ¿sí? Así que, ¿cómo es que se desarrolla? Vamos a estar hablando de esto. Jesús dijo que con la paciencia tú podrías ganar tu alma. ¿A qué se refiere con esto? La paciencia calma los pensamientos negativos, contrarios a la palabra. Cuando tú estás creyendo, empiezan a suceder y a pasar cosas por tu mente. Imágenes contrarias a lo que tú estás creyendo, imágenes que quieren decirte que todo va a salir mal, pero la paciencia va a lograr que conquistes esos pensamientos. Empiezas a sentir tristeza, frustración, confusión, porque tú no entiendes por qué, si Dios dice que sí a una promesa, ¿cómo es que esa promesa no se está manifestando? Todos esos pensamientos y todos esos sentimientos son acallados, aplacados por la paciencia. Tiendes a tratar de resolver las cosas por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos. La paciencia te ayuda a permanecer siendo la misma persona alegre, la misma persona llena de paz, llena de fe, que empezó creyendo una promesa. Por eso es tan importante. Para heredar cualquiera de esas promesas que están en la palabra, como son la sanidad, la protección, la provisión divina, debes de tener la paciencia trabajando en tu vida. Mira lo que dice Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 35 y 36. Ya lo tenemos. Gracias, hermanos. Dice el verso 35 de Hebreos 10: no perdáis pues vuestra confianza. El hecho de que una promesa empiece a tardarse tiende a hacer que perdamos nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en la palabra. Pero Pablo, que para tu servidor, Pablo es quien escribió Hebreos, para Pablo, lo primero que tienes que hacer es decidir. No importa cuánto tiempo pase, no voy a perder mi confianza. Él te dice: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? Hay una
un premio, ¿sí? Por seguir confiando. Ahora, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Te fijas cómo hacer la voluntad de Dios no es suficiente para poder obtener la promesa? Algunos piensan, si yo hago la voluntad de Dios, seguramente el cielo va a abrir sus puertas, sus ventanas sobre mí, y me va a dar todas las bendiciones que yo necesite, todas las que Dios me ha prometido. Pero no dice así la palabra, ¿sí? Dice que una vez que hagas la voluntad de Dios, ahora sí es necesaria la paciencia para que obtengas la promesa. Lo voy a volver a leer. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que es posible que tú te hayas portado bien, hayas hecho todo lo que Dios dice en su palabra, y aún así no recibas la promesa de la palabra de Dios. ¿A alguien le habrá pasado que después de al menos pensar, creer que se ha hecho la voluntad de Dios, esta siga sin suceder en nuestras vidas? Eso puede llegar a pasar. Ahora, la mayoría de nosotros fuimos enseñados desde que empezamos nuestra vida en Cristo que por hacer la voluntad de Dios, mientras tú y yo fuéramos obedientes, las promesas comenzarían a suceder en nuestras vidas. Este pasaje, este versículo nos enseña que no es así, que puedes hacer la voluntad de Dios y aún así no recibir promesas. Pero pastor, ¿por qué no? Porque este versículo también te confirma que las promesas de Dios son el resultado de creer y no solamente de hacer. El hacer es importante. Si haces la voluntad de Dios, entonces quiere decir que estás creyendo la palabra. Si tú te esfuerzas por ti mismo por hacer la voluntad de Dios sin creer la palabra, entonces no recibes las promesas. Las promesas no son una recompensa. Es algo que te he estado platicando las últimas semanas. Muchos pensamos, si hago algo bueno, entonces merezco una bendición. Pero no funciona así. Al menos no si la razón por la que haces las cosas es por obtener la promesa por tu esfuerzo. Es decir, si tú estás tratando de obtener una bendición porque te portaste bien, entonces no la recibirás. Porque todas las bendiciones de Dios son el resultado de tener fe, no son el resultado de portarse bien. Esta persona de la que está hablando Pablo es una persona que hizo la voluntad de Dios, pero hizo lo correcto porque se esforzó, no porque creyera que era correcto, sino porque pensó que de esa manera podría obtener la promesa aún sin creerlo. Lo voy a aplicar de otra manera. Algunos de nosotros servimos, y como servimos pensamos que tenemos derecho a cierta bendición y no nos fijamos realmente si tenemos fe. Tus obras tienen que ser el resultado de tu fe. Si tus obras es el resultado de tu fe, la paciencia se genera sola. Ahorita voy a demostrar eso con la palabra, ¿sí? Si tú nada más estás haciendo las cosas para que Dios te bendiga y no estás poniendo énfasis en lo que crees, entonces no habrá paciencia, porque tampoco habrá promesa. Porque tú estás tratando de obtener una bendición a través de tus propias obras, a través de tu esfuerzo. Todavía creo que no conectamos. Cada vez que yo le sirvo a alguien para que Dios me sirva a mí, cada vez que yo le hago bondad a alguien pensando que de esa manera Dios me hará bondad a mí, Dios no está comprometido para bendecirme de esa manera. Lo dijimos el domingo. Tus obras deben ser el resultado de tu fe.
Sirves a otros porque te nace, ni siquiera te preguntas si habrá bendición o no. Simplemente lo haces porque eso es parte de lo que crees. Amén. Las obras que tú realizas, las realizas realmente sin estar consciente de que habrá una bendición detrás de ello. Y cuando lo haces de esa manera solo por creer, ¿sí? Entonces es cuando, aunque la bendición se tarde, la paciencia se empieza a formar. La paciencia es una fuerza que te va a mantener siendo el mismo durante todo el tiempo que tarde en manifestarse esa promesa. Así que cuando tus acciones y tu obediencia son fruto de lo que crees, esas obras y esa fe generan paciencia. Sí es importante la obra, siempre y cuando sea resultado de la fe y no el resultado de mi esfuerzo. Esa es la diferencia entre las obras muertas, las obras que a Dios no le agradan, y las obras que son el resultado de creer. Si lo que tú estás haciendo es el resultado de lo que crees, esas obras sí son recibidas por Dios. Pero si lo que estás haciendo es el resultado de tu esfuerzo para alcanzar una bendición de Dios, la Biblia le llama a eso obras muertas, obras que Dios no recibe. Todo lo que tú haces a través de tu esfuerzo, que no es algo que Dios ha puesto en tu corazón, es una obra muerta. Tiene que ser el resultado de creer. Creo que Dios me ha provisto para ayudar a las personas en necesidad. Ese servicio es recibido por Dios porque es producido por tu fe, no es producido por tu esfuerzo. Te nace hacerlo, es parte de ti. Te portas bien, no porque si no te van te van a mandar al infierno. Te portas bien porque no puedes portarte mal. Te nace ser así. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Cuando tus obras son resultado de tu fe, entonces se forma una fuerza que se llama paciencia. Si tus obras son resultado de tu esfuerzo, no se forma la paciencia y tampoco se te puede dar la promesa, porque la promesa es resultado de la fe, es resultado de creer. Si tú estás haciendo algo para que Dios te cumpla sus promesas, entonces no sucederá, porque tú estás tratando de hacer algo primero y luego esperando que Dios haga algo por ti, como vimos el domingo. Ahora tú y yo no somos la raíz. La raíz es Cristo Jesús. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Nosotros llevamos el fruto de la bendición por creer en Jesús, por estar conectados a Él. Tú y yo, al momento de creer, estamos conectados con Cristo. En el momento en que tú y yo tratamos de ganarnos las bendiciones, en ese momento nos desconectamos de Dios y tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden lograr, no pueden obtener nada. ¿Por qué? Porque tú necesitas un mediador. La iglesia tiene un mediador a través del cual se van a hacer todas las cosas. Ese mediador es Jesús. No puedes intentar lograr bendiciones sin Cristo, basando tu vida en lo que tú haces, en lo que tú te esfuerzas. ¿Sí? Si lo haces, te separas del Señor. Ahora, todavía creo que no conectamos. Cuando la gente se centra solo en hacer, termina frustrada porque no recibe las bendiciones de Dios. Toda persona que dice: voy a servir, voy a esforzarme por hacer esto o aquello, esa persona termina frustrada al no recibir la bendición. Pastor, pero ¿por qué no recibe la bendición? Porque esta persona está tratando de recibir basado en sus logros, en su esfuerzo, en sus méritos. He hecho mucho trabajo, creo que me merezco la bendición.
Y cuando tú tratas de hacer eso, tú no estás en la gracia, tú estás en la ley. En la ley todos tratan de ganarse las bendiciones, se portan bien para que Dios les pueda hacer bien. Ese es un pacto con el que Dios ya no trabaja en la actualidad. El antiguo pacto fue para un tiempo nada más, en lo que venía el Señor Jesús, en lo que Él ofrecía al Cordero por cada uno de nosotros. Una vez que el Cordero es ofrecido, el pacto cambia. Ya no tienes que hacer tú nada para tratar de ganar las bendiciones. Ahora todo lo que hizo Jesús es lo que te autoriza a recibir todas las bendiciones. Como tú pones tu confianza en lo que Jesús hizo, ahora te nace hacer cosas, ya no para ser bendecido, porque aunque no hicieras ninguna obra buena, serías bendecido solo por creer. Esto es interesante. Antes tenías que hacer algo, si no, no eras bendecido. Antes tenías que perdonar, si no, no eras perdonado. Pero ahora en Cristo Jesús, aunque no perdonaras tú a alguien sus pecados contra ti, de todas maneras tú seguirías estando perdonado. Bajo la ley no. Bajo la ley, si tú no perdonabas, Dios no te perdonaba. Pero bajo la gracia, aunque tú no perdones, de todas maneras Dios sí te perdona. Esto es lo interesante. Entonces, toda obra buena es el resultado de tu fe. Es decir, haces cosas buenas porque crees en Cristo. En el antiguo pacto hacías cosas buenas porque de otra manera eras maldecido. Si hacías algo mal, el Señor tenía que permitir maldades sobre ti. Pero ahora en Cristo es distinto. Todo lo que hago es resultado de lo que creo. Mis obras son resultado de que creo. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios vienen por creerlas, por creer en Jesús. No vienen por ganarlas. Amén. Ahora, si tú tratas de ganarlas a través de tu propio esfuerzo, entonces tú no estás teniendo fe. Tú estás confiando en ti. Tú no estás confiando en Cristo. Tú estás confiando en lo que tú haces y no en lo que Cristo hizo. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Cuando tú dices, me he portado bien, he orado, he ayunado, he estado ofrendando, diezmando, por lo tanto yo me merezco la bendición. Entonces tú realmente no estás confiando en lo que Jesús hizo. Tú estás confiando en lo que tú haces. Y entonces tú no tienes fe en Jesús. Tú no tienes fe en la palabra. La fe viene por oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero cuando tú pones tu confianza en lo que tú haces, eso no produce fe, porque tú estás confiando en tus obras. No estás teniendo fe en lo que Jesús hizo. Tengo que ganármelo, porque si no Dios no me lo va a dar. Estoy confiando en mí. Cuando confío en Jesús, digo, bueno, aunque las cosas todavía no están perfectas en mi vida, Jesús hizo todo perfecto. A través de Él tengo derecho a todas las bendiciones de Dios. Creo que ahora empezamos a conectar, ¿cierto? Es por creer en Él. Porque si lo haces a través de tus propias obras, tienes fe en ti, no en Él. Fe en lo que tú haces. Voy a ayunar. No tiene nada de malo ayunar, siempre y cuando lo hagas correctamente. Voy a ayunar 40 días para tener la unción de Dios. Mi hermano, ya tienes la unción de Dios, solo créelo. Voy a ayunar para que Dios me bendiga. Mira, si tú crees, aunque nunca ayunes, Dios te bendice. ¿Alguien está comprendiendo? Es por creer en lo que Jesús hizo y no por creer en lo que yo puedo hacer. De otra manera, me constituyo en mi propio mediador. Confío en mí para agradar a Dios. Jesús, no te ocupo. Y es allí donde Jesús dice, se separan de mí. Y ustedes, separados de mí, no pueden hacer nada. El nuevo pacto se caracteriza
Porque es un pacto entre Dios y Jesús. Él es el mediador de nosotros. Dios nunca viene a ver mi vida, a examinarla para ver si merezco o no merezco una bendición. Dios examina a mi mediador, a Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén. Y Jesús merece las bendiciones porque todo lo ha hecho perfecto. Y Dios dice, no puedo negarle ninguna bendición a mi Hijo Jesús. Tú y yo estamos en Él. A través de su cuerpo somos el cuerpo de Cristo. Junto con la cabeza somos bendecidos nosotros por estar en Cristo, por formar parte de Él. ¿Alguien está comprendiendo? Entonces, cuando tienes fe, Dios ha prometido muchas cosas a aquellos que creen en Jesús. Y cuando tú crees en lo que Jesús hizo, recibes lo prometido. Por eso se llaman promesas. Si las crees, son promesas. Si te las ganas, ya no son promesas, son recompensas. Y entonces ya no hay promesa, porque entonces no se necesitaría que nadie tuviera fe. Ustedes no necesitarían creer, solo necesitarían portarse bien y automáticamente recibirían la promesa, que obviamente dejaría de ser promesa y se convertiría en recompensa. ¿Alguien se está dando cuenta de la diferencia? No necesitaría ninguno creer en Jesús. Y por eso Pablo dice, bueno, entonces en vano murió Cristo. No lo necesitaríamos si todavía tuviéramos que ganarnos todo a través de nuestro propio esfuerzo. Pero por creer, ¿sí?, eres declarado justo, igual que Abraham. El que cree en Cristo es declarado simiente de Abraham y bendecido juntamente con él, solo por creerlo. Y tus acciones, ¿sí?, serían exactamente las mismas que Jesús hace, porque a fin de cuentas, al conectarte con Él, al creer en Él, un espíritu eres con Él y eres bendecido juntamente con Cristo. ¿Todavía no? Hay algunos que creo que todavía no. Ahora, vamos a suponer que tú tratas de portarte bien. Has orado 5 horas el último mes. ¿Alguien ha hecho eso? Oh, ya ven, entonces ¿cómo entramos ahí si nadie lo ha hecho? Ok, vamos a suponer que todos lo hicimos. 5 horas diarias el último mes. 30 días de ayuno hasta hoy. Vamos a suponer. Ahora nos reunimos porque se cumple un mes y pensamos que Dios nos va a bendecir por todo lo que hicimos. En el nuevo pacto las bendiciones no vienen por hacer. Pastor, entonces no se debe ayunar. No, sí se debe ayunar, pero no es para ganar una bendición. Aunque no ayunes, Dios prometió que si crees en Cristo recibirás la bendición. Y entonces, ¿para qué ayunamos? Para poder apagar la voz de la carne. Esa es una muy buena razón. Para ser sensibles a la palabra de Dios, para tener revelación. Eso es bueno, pero no para recibir bendiciones. Es como, no vamos a aceptar a Cristo, pero vamos a ayunar todos para recibir salvación. ¿Cuántos creen que seríamos salvos por ayunar? Salvos por orar. No, de la misma manera, eso es lo que estamos haciendo para recibir sanidad, para recibir provisión, para recibir diferentes bendiciones. Creemos que si hacemos algo, entonces Dios nos va a dar la bendición que queremos. Oramos para alinear nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad con la palabra de Dios. No oramos para quejarnos de lo malo que nos está ocurriendo. Si tú eres de las personas que oran para contarle a Dios todo lo que estás sufriendo, estás orando mal. Y esa oración no va a surtir efecto. Es que, Señor, mira, me quitaron el trabajo,
se lo dieron a otro que no se lo merece. Señor, eso es injusto, espero que tú me hagas venganza. Ese tipo de oraciones no sirven, no funcionan. La oración debe alinearse con la palabra. Oramos la palabra. Padre, no, me quitaron el trabajo, pero no hay problema, tú eres mi proveedor. Señor, yo sé que tú tienes algo más para mí, porque este trabajo, Señor, no tiene la capacidad de echar a perder el plan de Dios sobre mí. Seguramente hay algo bueno, seguramente tú estás detrás de todo esto, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Seguiré comiendo, vistiendo, porque busco primero tu reino. ¿Qué estoy haciendo? Alineándome. Estoy ayudándole a mi mente a que no empiece a pensar qué vamos a hacer. No tenemos, estamos solos, nadie nos ayuda. Qué difícil está la situación en Lázaro Cárdenas. Cuando tú oras de acuerdo a esto, Dios no puede hacer nada. Pero cuando oras de acuerdo a la palabra, entonces Dios toma la autoridad de tu vida y te puede proveer y cumplir todas aquellas promesas, porque estás haciendo lo correcto. Estás orando la palabra de Dios. No estás orando para que te bendiga. Estás poniéndote de acuerdo con Él acerca de que ya eres bendecido. Eso es diferente. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Lázaro Cárdenas se va a convertir en una ciudad muy bendecida. Sí, lo hemos dicho antes, al nivel de la ciudad de Monterrey, al nivel de la ciudad de Querétaro, solamente porque tú y yo estamos aquí. Nosotros somos los bendecidos. No venimos, Dios no nos trajo a esta ciudad para bendecirnos a nosotros. Nosotros ya estamos bendecidos. Nos trajo a esta ciudad para bendecir esta ciudad. Dios le prometió a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a dar, una tierra que fluye leche y miel. Y cuando llega a Canaán, sucede que hay hambre en Canaán, tanto así que Abraham se fue a Egipto. Tal vez Abraham habrá dicho: Señor, esta tierra está seca, no tiene nada. Y la respuesta de Dios hubiera sido: Abraham, por eso te traje, para que esta tierra esté bendecida. Necesito que sea habitado por alguien bendecido. Ok, cuando tú tratas de ganarte la bendición, estás haciendo las cosas al revés. Tú ya estás bendecido. Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo recibiste y lo tendrás. Todo lo que pidas. ¿Qué pediste hoy? No sé, tal vez provisión, sanidad, todo eso ya lo tienes. Solamente oras alineado: Señor, yo sé que tú has suplido todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sé que ya llevaste mi enfermedad, solo quiero agradecerte porque lo hiciste. Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo recibiste y lo tendrás. Pero si tratas de ganártelo, entonces ya no estás bajo la gracia, vuelves a estar bajo la ley. Y todos los que dependen de las obras de la ley, dice la palabra, que están bajo maldición. ¿Cómo esperas ser bendecido si crees que es a través de tu propio esfuerzo que puedes heredar las promesas? Automáticamente tú solo te pones bajo maldición, porque estás dependiendo de tu comportamiento. Ahora sí le voy a hablar a aquel hermano que no le hablo. Ay, porque tengo que estar bien delante de Dios, porque si no, no me bendice. Estás dependiendo de lo que tú haces. Y las promesas de Dios es por creer, por depender de lo que Cristo Jesús hizo, no de lo que tú haces. Aunque tú te hayas equivocado, piensa en algún pecado, de todas maneras, así Dios te bendice si tú sigues creyendo. Pero si tú crees que no lo mereces porque te portaste mal, entonces la bendición no vendrá. Ahora, si tú crees que la bendición vendrá por creer, eso no quiere decir que se va a manifestar de inmediato.
puede tardar un tiempo y allí es donde se formará la paciencia. Pero antes de continuar, fíjate lo que pasa cuando tratas de obtener una promesa por la ley en vez de tratarla de obtener por creer. Gálatas 3:12. Nada más vamos a leer la primera frase que está allí. Gálatas 3:12. Sí, dice la palabra: y la ley no es de fe. Es decir, si tú estás tratando de obtener las bendiciones a través de tu esfuerzo, no estás teniendo fe, no estás creyendo. Tú crees que las tienes que ganar y por algún momento creerás que la mereces, te portaste bien, diezmaste, ¿no? Déjame decirte esto, y es verdad. ¿Sabes que aunque no diezmes, eres bendecido económicamente? Pastor, entonces no debemos de diezmar. No, no me malinterpretes. El diezmo es bíblico y debe de hacerse por amor, por agradecimiento, con alegría. ¿Sí? Tú y yo ya no lo hacemos por obligación. En el antiguo pacto se hacía por obligación. Si tú decías, pues no tengo, pero tengo que dar mis diezmos. Ay, y esta vez que cobré un poquito más, ay, tengo que dar más de diezmo. Pues ahí está, nomás porque la palabra me lo pide. Eso no recibe bendición. En el antiguo pacto sí eras bendecido aunque lo hicieras así. Pero en el nuevo pacto ya no, Dios ya no espera que tú cumplas para que Él cumpla contigo. Aunque tú no cumplas, Dios de todas maneras te va a cumplir sus promesas. Porque aunque tú fueres infiel, Él permanece fiel, dice la palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, si lo haces de la manera correcta, habrá abundancia. ¿Sí? Dios te va a bendecir de una manera abundante. Hermanos, siempre les he hablado con la verdad de la palabra. Hoy podría decirles, no, si ustedes no ofrendan ni diezman, Dios tampoco los va a bendecir. No es cierto. La bendición económica también es por gracia. Ahora bien, si tú ofrendas o diezmas más allá de lo que es debido, la palabra dice: el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿Sí? Es decir, hoy ya no te tienes que limitar al diezmo. Si tú en tu corazón quisieras hacer algo más, sí podrías hacerlo y habría una mayor bendición de la que normalmente Dios se ha comprometido a darte. Pero ya no es el resultado de que tú cumpliste. A ver, pastor, fulano cumplió con su diezmo. No, señor. Qué bueno que me dijiste, porque a partir de hoy yo ya no le voy a dar nada. No funciona así. Tú eres su hijo y de todas maneras te va a bendecir. Pero cuando tú lo haces con alegría, con amor, por agradecimiento, entonces eso es lo que literalmente te abre el reino te abre las ventanas de los cielos, y también el reino de los cielos, porque lo haces por fe, no lo haces por obligación, no lo haces por un compromiso. Es que si no lo hago, Dios no me bendice. No, de alguna manera tú estás mostrando que tu confianza está en Dios y no en el dinero, y esa confianza es la que Dios recompensa. La fe, confianza no es otra cosa más que fe. Amén. Y cuando lo haces con fe, con alegría, como la mayoría de ustedes lo hacen, ¿sí? Entonces se recibe bendición, una bendición abundante. Hay algunos de ustedes que a veces cuando cobran a media semana me dicen: pastor, no quiero ni esperar a que llegue el domingo. ¿Dónde está usted para llevárselo? ¿Dónde lo vemos? ¿Sí? O estamos en tal lugar, podría pasar.
es por agradecimiento. Y eso trae una bendición en abundancia material, ¿sí? Porque has puesto tu confianza en Dios y no en el dinero. Pero si lo haces solo por obligación, entonces la promesa de provisión, de prosperidad de Dios, ya no es una promesa, la conviertes en una recompensa. ¿Sí? Gálatas 3:18 dice que si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Ya no es una promesa, tú tratas de ganarte un premio, una recompensa. Y si es por obra, Romanos 4:14 dice, si los que son de la ley son los herederos, son los que heredan las promesas, o son los que heredan las bendiciones, pues vana resulta la fe, no se necesita. Nadie crea en Cristo, nada más pórtese bien. No crean en Jesús, nada más ofrenden, diezmen, sirvan, hagan, vuelvan, y con eso cumplimos. Por eso dice Romanos 4:14, si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe, y vana también, y anulada la promesa, porque ya no es una promesa. ¿Qué es lo que hace un candidato en una campaña política? Viene y les hace ¿qué? Promesas. Y si tú le crees, vas a votar por él, ¿cierto? Porque le has creído. Él hizo promesas, tú pones tu confianza en él votando, y lo correcto debería de ser que él te cumpliera. Lamentablemente son humanos y los humanos mienten, pero Dios no miente. Dios te dice, yo haré esto por ti, esa es una promesa. Tú pones tu confianza en él y por esa confianza la promesa se cumple. En el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto era, ustedes se portan bien y yo los bendigo. ¿Sí? No tenías que creer ninguna promesa, no tenías que tener fe, solo tenías que hacer. Da un paso y te bendigo, y todos daban un paso. Nadie decía, no, yo creo que sin dar el paso el Señor me lo da. No, todos tenían que hacer lo que Dios había dicho para poderles dar una recompensa, un premio, una bendición. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo tenemos confianza en lo que Dios promete y confianza en que a través de Cristo recibimos todas las promesas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si tratas de ganártelas, entonces ya no son promesas, son recompensas. Y como hoy en día Dios no opera por la ley, no opera por recompensas, terminarás frustrado. No recibirás nada. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No puedes recibir bendición por depender de tu esfuerzo. ¿Sí? Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, para que después de haber hecho lo que Dios quiere a través de creer, obtengas la promesa. ¿Sí? Entonces se necesita creer. Vamos a suponer, yo ya estoy creyendo que Dios suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pasa un día, pasan 2 días, mi fe empieza a debilitarse. Yo no sé por qué, parece que Dios no me va a responder a mí. Mi fe empieza a debilitarse, por eso ahí necesita otro elemento que lo venga a ayudar. Se llama paciencia. Cuando mi fe empieza a flaquear, la paciencia viene, toma un brazo y lo pone sobre su hombro y sostiene a la fe, y entre ellos dos juntos, la fe y la paciencia aguantan hasta que se manifiesta la promesa que hemos decidido creer. Los dos son necesarios. Si no están juntos, no se pueden heredar las promesas. Sin la fe tampoco habrá paciencia. La paciencia es el resultado de creer. Amén.
Es un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego la paciencia es resultado de creer. Amén. Se forma automáticamente. En el momento en que yo creo algo y creo que lo voy a recibir por mi fe en Jesús, incluso aunque he fallado en algunas cosas, en ese momento, cuando yo digo, yo sé, todo se ve más oscuro que antes, pero a pesar de que se ve más oscuro que antes, creo que la palabra de Dios se va a cumplir. En ese momento empieza a formarse algo que se llama paciencia. Se forma automáticamente. No es algo que yo genero, ¿sí? Es en el momento en que yo decido, no importa cuánto tiempo pase, voy a mantener mi paz, voy a mantener mi alegría, voy a mantenerme creyendo. En ese momento se empieza a formar la paciencia. Ahorita vamos a ver, quiero, por favor, vamos a Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante, para que veamos mejor todavía esto. ¿Lo tenemos? Santiago 1, verso 2 en adelante. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo leía este versículo y me parecía ilógico que Dios me pidiera que estuviera contento si tengo problemas. Pero esto es posible, sí se puede. Dice el verso 3, esto es lo que debes de tener siempre en mente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tú no produces la paciencia. La paciencia la produce la prueba de tu fe. Has decidido creer en sanidad y los síntomas se aceleran, se hacen mucho más intensos. Allí es el momento de decir, y de todas maneras me declaro sano en el nombre de Jesús. Y la paciencia se empieza a formar. Está produciendo la prueba de tu fe, ¿sí? La prueba de lo que dices creer produce paciencia. Una fuerza que te va a sostener durante todo el tiempo que tarde en manifestarse la promesa que creíste. Solita se va a empezar a formar. Solo tienes que mantenerte hablando, creyendo la palabra y no dejando que se escape la alegría ni la paz. No me importa, no me van a quitar mi alegría, no me van a quitar la paz. Voy a continuar adelante, ¿sí? Eso es paciencia formándose en ti. Es la paciencia la que ahora está hablando. Cuando tú tienes fe, o cuando habla la fe repite lo que dice la palabra, ¿sí? Él suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la paciencia habla cosas como, y a pesar de que tiene días que le pedí al Señor y que no llega la respuesta, creo que Él suplirá lo que me falta. Eso que estás diciendo ahora es la paciencia hablando. No me voy a rendir, no voy a llorar. Job decía así: aunque Él me matare, en Él confiaré. Voy a mantenerme creyendo en Dios, incluso aunque Él mismo me mate a mí. Yo confiaré en Él. ¿Qué es lo que está sucediendo con Job? Está desarrollando paciencia. Por eso, aunque le decían maldice a Dios y muérete, nunca maldice a Dios. La paciencia está empezando a trabajar en él. Y luego viene el fruto de la paciencia, ¿sí? No solamente la respuesta contra su problema, sino también la explicación. Y Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo todo. Ahora yo te preguntaré y tú me responderás, ¿sí? Entonces dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia no es algo pasivo, al contrario, es algo que me da fuerza para resistir.
fuerza para aguantar. Sigo teniendo alegría como el primer día que empecé a creer. No se va. ¿Cómo se sostiene mi alegría? La paciencia. Sí, me pone mi brazo sobre su hombro y dice: no te preocupes, no estás solo. Yo te ayudaré a soportar. Seguirás siendo el mismo alegre de siempre. Mi paz se quiere ir, mi paz empieza a debilitar, a quererse preocupar. ¿Y qué pasa si Dios no responde? Viene la paciencia, pone mi brazo otra vez sobre ella y dice: no te dejaré caer, paz, también a ti te sostendré. Y me mantiene fuerte durante el tiempo que tarda en manifestarse. La Biblia dice: resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y él va a huir. ¿Sí? Eso es la paciencia. Tú quédate diciendo, él viene y te dice: Dios no te va a responder. Dios esta vez no va a hacer nada por ti, porque tú no has hecho las cosas como a él le gustan. Y empieza a sacarte tus errores. Y ahí es el momento de permanecer viendo la palabra, de seguir creyendo en Jesús y decir: no me importa que me digas, su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Y te mantienes creyendo, ¿sí? No importa que en el mundo físico se haya cumplido el tiempo de un pago, se haya cumplido el tiempo para comprar un medicamento. Si para tal fecha no le han dado este tratamiento, es seguro que va a morir. No es cierto. Todo lo determina la fe. Y cuando la fe tarda en recibir su respuesta, la paciencia viene en su ayuda. Se forma solamente por decidir seguir creyendo. ¿Sí? La prueba de tu fe produce paciencia. El verso 4 también habla de algo muy interesante. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? Es decir, mantente hablando, creyendo, pensando, diciendo, sintiendo lo que tú dijiste que creías. Tiene que ser congruente: mente, sentimientos, voluntad, pensando. Bueno, ya dijimos mente, sentimientos, voluntad, palabras. Todo debe de ir en la misma dirección. Cuando en tu mente hay pensamientos de: no se va a poder, no lo vas a lograr, te van a despedir, te van a correr, es ese momento para decir: no, su palabra dice que Él suplirá lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No puedes vencer un pensamiento negativo con un pensamiento positivo. Los pensamientos negativos se vencen con palabras. Tienes que hablar y decir: no es cierto, la verdad es esta, la palabra dice así. Él llevó mi enfermedad, sufrió mi dolor, por su llaga he sido curado. No te quedes con la idea solamente de pensarlo, háblalo. Amén. Tenga la paciencia su obra completa. Cuando la paciencia tiene su obra completa, cuando la paciencia permite que llegue la promesa a tu vida, dice la palabra que si tú permaneces en fe y en paciencia hasta ese momento, entonces eres una persona perfecta y cabal, o perfecta y completa. Y que cuando tú aprendes a trabajar con fe y con paciencia, dice también la palabra que no te va a faltar cosa alguna. Eso habla de una persona próspera, porque sabe que aunque se presenten problemas, lo único que tienes que hacer es permanecer en la palabra. Es normal que se presenten problemas. No dejes que tu mente vuele. No dejes que tus emociones te controlen. No decidas hacer cosas contrarias a la palabra. Quédate ahí. No hables el miedo que tienes. No hables lo malo que se está diciendo afuera. Permanece alegre. Permanece alegre. ¿Sí? Tienes que permanecer creyendo. Y entonces la respuesta va a llegar en cualquier momento. La palabra, mis hermanos, dice: los cielos y la tierra pasarán, la palabra no pasará. La palabra te va a traer lo que te ha prometido. No importa cómo se vean las cosas,
permanece contento. No sé si, perdona que te tenga que sacar esto, pero es necesario para que lo entiendas. Hay una película de Will Smith y su hijo, no recuerdo el nombre de su hijo, pero se llama Después de la Tierra, en donde hay un monstruo, un extraterrestre que se está comiendo a los seres humanos, pero no tiene ojos, es ciego. Solo detecta el miedo de los humanos y con eso los identifica dónde están y de esa manera puede vencerlos. Solamente Will Smith es la única persona que puede controlar el miedo para vencerlos. Pero sucede que él está herido y su hijo, que todavía no sabe controlar el miedo, es el que tiene que buscar ayuda. Hasta que finalmente no hay de otra y tiene que enfrentar a este monstruo. Y al principio el monstruo lo está venciendo porque este joven tiene mucho miedo, hasta que entiende cómo dominarlo. Y si tú has visto esa película, si no, sí te la recomiendo, de verdad es una buena película. Sí, al final él empieza a centrarse en lo que quiere, en vez de centrarse en lo que está viendo. De hecho, parece que está viendo hacia otro lado. El monstruo está a un lado, pero él tiene su mirada fija hacia otro lugar y está atacando y finalmente mata a este monstruo porque él no está poniendo atención en él. Él está centrado en otras cosas. No te centres en lo que te está diciendo el mundo. No te centres en lo que te está diciendo el diablo. No te centres en lo que están diciendo las circunstancias. Mantente creyendo lo que Dios te ha dicho, ¿sí? Y entonces vas a heredar la promesa. Se hereda a través de ser paciente. Déjame decirte, nadie lo sabe porque a nadie se lo he comunicado, ni a mi familia, y no lo voy a comunicar para que no me empiecen a preguntar. Pero he recibido muy malas noticias estos últimos 3 días. No solo para mi casa, para la iglesia y para muchas cosas, pero yo sé lo que Dios ha dicho y permanezco en lo que Dios ha dicho. Todo parece indicar que todo aquello por lo que he creído se va a derrumbar, créemelo, pero no me centro en eso, me centro en lo que Dios ha dicho. Veo de reojo lo malo que está ocurriendo, pero no voy a voltear a verlo. Me centro en lo que Dios dijo y eso es en lo que vamos a permanecer en el nombre de Jesús. Dios dijo que iba a hacer algo a favor de nosotros y lo hará en el nombre de Jesús. No importa qué terrible se ve a este lado todo, por detrás se oyen cosas terribles. Todo me quiere desviar la atención. Todo quiere que voltee a verlo, a prestarle mi corazón, mi fe. Pero no importa qué impresionante, qué difícil se escuche, sigo centrado en lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Los cielos y la tierra pasarán. Los problemas, las dificultades, las malas noticias pasarán. Pero su palabra no pasará. Amén. Incluso estuve tentado a pedirles oración después de la oración que tenemos los miércoles. Les iba a decir, hermanos, oremos por esto, pero el Señor me dijo no, porque le das importancia. Permanece creyendo, no le des importancia. Lo que el diablo quiere es que le prestes toda la atención tú y la iglesia para que él pueda trabajar y avanzar más en lo que está haciendo contra ustedes. No le prestes atención, solo permanece creyendo. Y aquí es donde entra la paciencia. Tengo que ser paciente. No importa cómo se escuchen, incluso mañana, pasado, los próximos días, las cosas todavía se hagan más graves. A pesar de eso, hay que seguir sonriendo, estando en paz, manteniendo la fe, dejando que la paciencia te ayude, amén, te fortalezca. Seguimos hablando bendición.
Es normal que este mundo caído de pronto te lance toda la furia que tiene, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Este mundo pasa, pero la palabra no pasa. Todo lo que el mundo lance pasará, su palabra no pasará. ¿Sí? Quieren tu atención. Ese problema, ese pecado, esa situación quiere tu atención. Quiere que te la pases hablándole a los demás de ella. Fíjense, ustedes no saben lo que me está sucediendo. Eso es lo que quiere, que tú empieces a prestarle tu energía. Esta energía se llama fe, para que nadie me vaya a malinterpretar, ¿sí? Quiere que le prestes tu paz, quiere que robarte tu alegría. Y si lo haces, pierdes todo lo que Dios te ha prometido. La fe es creer que ya es mío. En eso consiste la fe. Yo sé que es mío. Yo sé que es lo que Dios nos ha dado. Me ha dado a mí como padre de familia. Y yo sé también las promesas que hay para nosotros. Yo lo sé. El enemigo quiere que él deje de ver eso, para que empiece a ver todo lo que él dice. Y si yo le presto atención a todo eso, entonces me voy a frustrar, me voy a deprimir. Y el domingo yo vendría y les diría: hermanos, pues pónganse de pie, vamos a predicar algo. ¿Cuántos están tristes? Ya saben que la tristeza es porque pues nos robaron la paciencia. ¿Verdad que no se oiría muy bien? Como que no forma parte de nosotros. La alegría es una decisión. Es la decisión de creer la palabra por encima de lo que estás viendo, escuchando, sintiendo, percibiendo, las imágenes que el enemigo trae. Y tengo que de repente hacer como cuando estoy viendo el fútbol en mi casa y se atraviesa mi esposa, ¿sí? Se atraviesa justo cuando cae el gol. Sí, yo no sé si nada más a ustedes les pasa. Bueno, allí es donde he aprendido paciencia. Sí, me ha enseñado mucho. Tengo que estar al pendiente. Cuando ya veo que se está acercando, en cuando pasa, yo ya estoy volteando a ver. Tengo que, nada me va a desviar. Me pregunta cosas: oye, eso. Sí, haz como tú veas. Yo no me voy a desviar. Sé que en qué tengo que tener mi mente. Sí, nada más. Y me regañan: tú no me haces caso, tú te metes a lo que estás viendo. Después discutimos eso, ahorita no. Eso es, ¿sí? Lo hago con mi esposa, lo puedo hacer con quien sea. El enemigo también viene y me tapa de ver la promesa de Dios. Y él quiere desviarme, y yo tengo que estar cazando lo que estoy viendo. No me voy a desviar. Y me dice cosas: ¿verdad que te va a pasar eso? No, en el nombre de Jesús. Su palabra dice, y sigo centrado en lo que Dios dice para mí. No me van a desviar. Los hombres me entienden, gloria a Dios. Y las mujeres también entienden. Saben que un buen partido de fútbol, soccer, americano, básquetbol, no puede ser interrumpido ningún hombre. ¿Sí? Ese es el momento en donde el tiempo de los hombres. Bueno, agrégale varón y agrégale mujer el tiempo de ver la palabra. Nada te debe desviar, ¿sí? Aunque te amenacen: pues ahora no hay de comer. Yo me hago, déjame ver el partido, no hay problema, ¿sí? No pasa nada. Y te centras en lo que Dios dijo. Creo que con este ejemplo ya entendieron todos. Sí, de haber sabido lo platico desde el inicio. Sí, así es como funcionan las cosas de Dios. Que nadie te desvíe de lo que te interesa. No me voy a perder el gol, ¿sí? No me voy a perder la bendición. No voy a desviar mi cabeza. Sé muy bien lo que quiero y me dirijo hacia allá en el nombre de Jesús. ¿Alguien ha comprendido ahora? Sí, en el nombre de Jesús. Qué bueno. Así que ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, porque no me voy a dejar distraer. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Él. No puestos los ojos en el problema.
No puestos los ojos en las circunstancias, no puestos los ojos en aquello que se está presentando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias por lo que estás enseñándome. No me voy a desviar de lo que tú has prometido. Este año será de bendición. No me lo voy a ganar. Gracias, Cristo, porque ya lo ganaste para mí. Gracias porque a través de creer en ti es que puedo tenerlo en mi vida. Gracias, Señor, porque por eso se llama promesa. Gracias, Padre, porque solo se obtiene por creer. Gracias, Cristo Jesús, porque para nosotros tú lo has hecho más fácil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios.